Imagina que el mundo que conoces se paraliza, que tu trabajo termina. No hay clases y los espacios públicos están reducidos de gente. Cada lugar que conoces está al mínimo y las personas están muriendo. Existen varios escenarios en los que esto puede llegar a pasar. Guerras, desastres naturales o una pandemia. Vamos a analizar esto. ¿Qué es una pandemia? ¿Y cuándo se está en una? Estrictamente es la afectación de una enfermedad infecciosa en los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. En otras palabras, es un bicho que se te metió al cuerpo y al de muchos otros. Una pandemia nace cuando una enfermedad como la gripa se extiende contagiando a miles de personas por varias ciudades o incluso un país entero, considerándose hasta entonces como una epidemia. Cuando este brote traspasa las fronteras de una sola nación y llega a más países, ya tenemos una pandemia. Significa que ya están enfermas miles de personas en el mundo y siguen creciendo los números. El escenario del principio se está cumpliendo. Hola, no te espantes. Una pandemia en la actualidad puede sonar desastroso, y lo es, pero ahora más que nunca debes guardar la calma y pensar razonablemente. Sé bienvenido a esta edición de La Sexta Hora. Te habla Carlos Tagle, y junto a Lorena Ugalde, diseñamos, investigamos y ahora te estamos narrando este episodio para que conozcas acerca de las otras pandemias que asolaron a la humanidad. Quédate para saber sobre la muerte negra, o mejor conocida como la peste negra, la gripe española, el sudor inglés y lo que está pasando hoy en día con el virus de Wuhan, el COVID-19. El origen de estos males es menos cercano a nosotros de lo que podríamos imaginar. Y es que puedes pensar que estos se originan en el metro, cuando una persona está enferma, estornuda en su mano y luego toca el pasamanos demostrando su falta total de educación. O en un concierto, mientras gritas y te emocionas cantando a todo pulmón tu canción favorita. Seguramente el paciente cero está haciendo lo mismo, y ahora todos van a despertar en el cielo. La verdad es que estas son maneras de contagiarte, pero la razón está en otro lado. Los animales son seres que merecen la admiración de todos nosotros. Algunos se han convertido en buenos amigos y guardianes. Lamentablemente también hemos sabido ser crueles y despiadados con ellos. Conocemos el pecado de la indiferencia y el sadismo con el que diariamente menospreciamos a cada ser vivo que es distinto a la humanidad. E incluso entre nosotros nos tratamos mal. En fin. Pareciera que en la domesticación de los animales no existe peligro alguno, pero no hay que subestimar ningún aspecto de ellos. Los animales también se enferman, y muchas de sus afecciones pueden causarnos graves daños al contagiarnos. Esta es la causa que tanto estábamos buscando. Se conoce como zoonosis, y se refiere a cualquier enfermedad infecciosa que se transmite de manera natural de los animales a los humanos y viceversa. Enfermedades como el ébola, la salmonelosis, la viruela, difteria, gripe y hasta la tuberculosis son el resultado de la exposición y contacto directo con los animales y sus virus, bacterias, hongos y parásitos. Pues sí,
¿Qué esperaban comiendo un caldito de murciélago? La mayoría de las enfermedades que nos afectan a diario provienen de los animales. Y es que piénsenlo por un segundo. ¿Cuál sería el resultado de vivir enjaulado, en condiciones de salubridad pésimas, hacinado y esperando tu muerte? Al menos yo creo que un virus sí te puede dar. Y luego ese mismo virus se pasa a los humanos, que te tienen para su consumo, y a su vez ellos contagian a todo el mundo. ¿Es una especie de venganza? Es momento de la clase de historia, pues ya saben, nunca vamos a aprender, ya que existen registros de una que otra pandemia que sacudió a nuestros antepasados, aunque también hubo epidemias que valen la pena recordarse por los estragos que causaron en su tiempo. Allá por los años 541 y 543, el Imperio Romano del Este, a cargo de Justiniano I, no hacía otra cosa más que extenderse a lo largo del planeta. Eso todos lo sabemos, pero hubo una serie de peligros invisibles a simple vista que no estaban notando en un principio. Se trataba de la peste bubónica, la misma terrible plaga que años más tarde causaría la peor devastación conocida en poblaciones humanas. Pero antes de hablar de esa terrible plaga, volvamos al siglo VI. A pesar de que el Imperio Romano de Occidente cayó hace algunos años, el régimen encabezado por Justiniano I ha reconquistado África del Norte y están tratando de hacerse con Italia para recuperar lo que se había perdido con el Imperio de Occidente. Mientras tanto, Europa sigue fracturada por estos hechos y muchos grupos germánicos compiten por el control de las tierras, y los francos parecen estar ganando territorio. Sin embargo, la peste, un enemigo aún más poderoso, aguarda pacientemente, oculta de toda predicción posible, y se cree que esta pudo haber llegado desde China. A pesar de relacionar ampliamente a esta enfermedad con la que fue la peor plaga en la historia, es posible que los agentes patógenos de estas dos enfermedades, de diferentes épocas, también sean distintos. No obstante, es claro que ambas enfermedades serían variantes de la peste bubónica, solo que con cepas desiguales. Es momento de una pausa. Entre tanto, escucha estos interesantes datos sobre la salud humana. Volvemos enseguida. Mi nombre es Lorena Ugalde y el día de hoy les voy a contar algunas curiosidades sobre la salud humana. Número 1. Un estudio sugiere que la falta de ejercicio genera tantas muertes como el tabaco en todo el mundo. Número 2. Las personas que comen, desayunan o cenan regularmente en restaurantes duplican el riesgo de convertirse en obesos. Número 3. Las flatulencias ayudan a reducir la presión arterial alta y son buenas para la salud. Otra razón más para no aguantarse los gases. Número 4. Reír 100 veces es equivalente a 15 minutos de ejercicio en una bicicleta estática. No estamos seguros de qué tan cierto es eso. Mejor si haz bicicleta por 15 minutos. Número 5. Estar sentado durante más de 3 horas al día puede acortar 2 años la esperanza de vida de una persona. Creo que viviré hasta los 30. Número 6. Más del 30% de los cánceres podrían prevenirse evitando el tabaco y el alcohol, teniendo una dieta saludable y practicando alguna actividad física. ¿O qué esperamos? ¿Superpoderes? Número 7. Dormir menos de 7 horas cada noche reduce la esperanza de vida. Ya había dicho que iba a vivir hasta los 30, pero ahora creo que será hasta los 25. Número 8. Cada cigarrillo reduce en 11 minutos la esperanza de vida. Número 9. Tomar una lata de refresco al día aumenta en un 22%
las posibilidades de sufrir diabetes de tipo 2. Número 10. Hay más casos de cáncer de piel debido al bronceado artificial que casos de cáncer de pulmón debido a los consumos de tabaco. Con esto nos damos cuenta que todo en esta vida mata. Pero sigue escuchando a Carlos Taglet, yo soy Lorena Ugalde y en un momento regreso con ustedes. ¿Cómo nació la epidemia de la peste bubónica entonces? Bueno, comenzó a causa de la bacteria Yersinia pestis. Recuerden ese nombre, o acostúmbrense, porque va a ser muy sonado. Esa bacteria causó entre 25 y 50 millones de muertes, entre los años 571 y 750. Según la editorial de la Universidad de Cambridge, se hicieron estudios en 1998, a cargo de un grupo de biólogos, mismos que se aliaron con historiadores y arqueólogos para determinar el tipo de enfermedad que mató a tantas personas en esos tiempos. Los investigadores extrajeron ADN de cadáveres encontrados en Marsella, que pertenecen a una época entre 1590 a 1720. Los resultados dieron positivos para Yersinia pestis, enfermedad que habría acabado con su vida. El método de contagio para esta mortal enfermedad es de roedor a humano, siendo el vehículo por excelencia la rata negra. No te preocupes, esa no es la misma rata que puedes encontrar en las calles y alcantarillas, o incluso en tu hogar. La rata negra es originaria de Asia, pero como todo lo asiático, no tardó en llegar a Europa en el siglo XVIII, para luego transferirse a todo el mundo. Y aunque esta especie se adapta con facilidad a casi todos los hábitats posibles, prefieren los climas cálidos. Este animal está incluido en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas en el mundo. Aunque las ratas sean las favoritas para determinar la causa de la peste, la verdad es que en ellas no nace la bacteria, aunque sí son excelentes portadoras de la plaga. En realidad son las pulgas las verdaderas villanas de esta historia, pues estas suelen infectar a los roedores. Te voy a contar cómo sucede. El estómago de la pulga es invadido por la bacteria Yersinia pestis y generalmente suele incubarse por 14 días, bloqueando el estómago de su huésped. Entonces la enfermedad comienza a dar síntomas, pues al tener el estómago bloqueado, la pulga no puede alimentarse, lo que provoca en el insecto una desesperación que lo lleva a morder varias veces a su huésped, en este caso, la rata negra, regurgitando finalmente el contenido estomacal de la pulga en el torrente sanguíneo del roedor en cuestión. Absolutamente todos los mamíferos pueden contraer la enfermedad, siendo los hombres, gatos y roedores los favoritos de la bacteria Yersinia pestis. Sin embargo, se ha visto que algunas especies, como los perros, son más resistentes frente al contagio. Claro, esto no quiere decir que sean inmunes. Se considera que esta epidemia podría ser el primer testigo de lo que la peste bubónica es capaz de hacer, y es que quizá podrían haber existido más brotes. Pero no existe un registro tan detallado como en este caso. Tras el año 750, la enfermedad desaparecería de Europa, pero tiempo después regresaría, con más fuerza, por sus consecuencias y lo que dejó en la historia de la humanidad. Gracias por llegar hasta acá. Significa mucho para nosotros. Déjame recomendarte que vayas por un té, un café o un pan dulce. Relájate, porque se vienen temas aún más oscuros. Esta es la segunda parte sobre datos inútiles sobre la salud humana. Vamos a continuar con el número 11. La ensalada César de McDonald's engorda más que una hamburguesa. Una razón menos para comer ensaladas. Número 12. Hacer ejercicios como caminar puede reducir el riesgo de cáncer de mama en un 25%. Número 13.
La dieta del padre antes de la concepción desempeña un papel crucial en la salud del niño. Número 14. La depresión severa puede causar envejecimiento acelerado al aumentar el proceso de envejecimiento de las células. Número 15. La carne de pollo contiene ahora un 266% más grasa de la que tenía hace 40 años. Número 16. En promedio, las personas que se quejan viven más tiempo. Esto es porque liberar la tensión aumenta la inmunidad y su salud. Número 17. Estados Unidos gasta más dinero por personas en el cuidado de la salud que cualquier otro país desarrollado. Sin embargo, su esperanza de vida es inferior a la media. Número 18. Para estudiar los efectos del café, el rey Gustavo III de Suecia conmutó las penas de muerte de un par de gemelos con la condición de que uno bebiera 3 jarras de café al día durante toda su vida y el otro 3 jarras de té. Número 19. Hacer media hora de actividad física 6 días a la semana está vinculada a un 40% menos de riesgo de muerte temprana. Número 20. Y por último, la Fundación Bill Gates gasta más en salud mundial cada año que la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas. Estos son algunos datos sacados de internet y sin comprobación alguna acerca de nuestra salud. Datos increíbles o muy obvios. Te dejamos a tu consideración y ahora ya podrás darte una idea de hasta cuántos años puedes vivir. Ahora sigue escuchando a Carlos Taglet en La Sexta Hora. Yo soy Lorena Ugalde y nos escuchamos la próxima. Ahora toca hablar de algo que fue incluso más intenso en la mente de las personas de aquella época que la propia peste negra, pero no fue tan popular actualmente como la anterior. Lo que pasa es que tuvo menores consecuencias y se extendió por menos tiempo. Pero entonces, ¿por qué causó tanto terror? Estamos ahora en Inglaterra. Ya pasó la famosa peste negra, en la historia, no en el podcast. Y la vida de muchas personas se lleva con regularidad. Enrique VII ha tomado el poder y está dando comienzo a una nueva época. Sin embargo, el 28 de agosto de 1485, estalló una nueva epidemia. Los síntomas no se parecían a los de la peste, y esta enfermedad era más rápida y mortal. Quien se llegaba a enfermar presentaba miedo intenso seguido por escalofríos, mareos, dolor de cabeza y en cuello, hombros y extremidades. Además, la fatiga y el cansancio lograban diezmar al paciente en tan solo 3 horas. Era como hacer tu declaración de impuestos. Si el afectado seguía vivo a pesar de estos síntomas, le seguían la somnolencia, convulsiones y muchas hemorragias nasales. Afortunadamente hay reportes que indican que escasas personas lograron sobrevivir a esto tras resistir la enfermedad por 24 largas horas. Estudios recientes culpan a la poca higiene y a la ingesta de alimentos o agua contaminados. Las conjeturas indican que la propagación también pudo ser gracias a las pulgas y piojos que causaban gripe y fiebre reincidente. Sin embargo, también se ha explorado la posibilidad de que hayan sido infecciones por hantavirus. Sea como sea, el alcance de esta enfermedad conocida como el sudor inglés, por el cuadro clínico que presentaban los pacientes, llegó a gran parte de Europa. Pero así como llegó, también desapareció. La infección no duró más de un par de semanas en cada lugar al que llegaba. Hamburgo, Dinamarca, Suecia o Noruega, por mencionar algunos. Solo Suiza tuvo que lidiar un poco más de tiempo con la nueva cepa. Luego, simplemente desapareció, y no se ha vuelto a saber sobre esta enfermedad que en sus días causó tanto terror entre la población, pues se decía
que se estaba por repetir algo tan espantoso como la peste negra. Antes de terminar con el sudor inglés, un dato sumamente interesante es que la enfermedad no atacaba a bebés o a niños pequeños, y casi siempre sus víctimas eran hombres. Quizás no hemos vuelto a saber de esta extraña enfermedad por las actuales medidas de saneamiento, pero nunca hay que descartar el brote de un antiguo enemigo. ¿Recuerdan a Justiniano I? La primera epidemia de peste bubónica de la que se tuvo registro detallado algún día. Bueno, ahora volvamos a tocar el tema de la bacteria Yersinia pestis. Es momento de hablar de la muerte negra, o también conocida como la peste negra. La más popular pandemia por su nivel de horror y devastación que causó en los lugares a donde ésta llegaba. En esta ocasión, el imaginario de la gente llegó a su límite. Como saben, ya existía un registro previo de la peste, pero recuerden que eran cepas distintas. Quizá la bacteria Yersinia pestis era la causante, pero esto era demasiado. No se sabía de dónde o cómo provenía este mal, y peor aún, tampoco se podían imaginar una manera efectiva de erradicarlo. Estaba afectando a casi toda la población y no distinguía entre ricos o pobres, ya que este mal también escogía a reyes. En ese tiempo la información se transmitía como en las redes sociales, y antes de que dejes de escuchar el podcast por tirarme de a loco, te explico. El nivel de ignorancia de las personas era muy alto. Así que ellos creían fácilmente lo que escuchaban de los demás. Como tal, no existía un método de información seguro y confiable. Prácticamente era un nido perfecto para fake news. ¿Tiene sentido? Existieron muchas teorías en la Edad Media sobre el origen de las enfermedades. Algunos afirmaban, con base en conocimientos de la medicina griega, que los males se debían a los miasmas, o sea, al aire viciado por materia orgánica en estado de putrefacción. Y tiene sentido, claro, para ser la Edad Media, ya que lo que va en el aire se transmite al cuerpo humano por medio del simple acto de respirar o que tenga contacto con la piel. Incluso hubo gente que pensó en que las enfermedades podían venir de un lugar aún más alejado. Creían e imaginaban que eran los eventos astronómicos los causantes de ciertos males en el ser humano. Y hasta ahora incluso sobreviven algunas supersticiones sobre eclipses, alineación de planetas o el paso de asteroides y cometas. Por si fuera poco, si temblaba la Tierra o hacía explosión un volcán, era probable que la enfermedad se haya originado con los gases que emana nuestro planeta. Son tóxicos, sí, y aunque para nosotros sean eventos naturales completamente entendibles, la gente los interpretaba como un castigo por los pecados que cometían. Sin embargo, ahora sabemos que ese no fue el detonante. Sabemos que todo se originó con la zoonosis, la transmisión de una enfermedad de origen animal al humano. En este caso, nuestra microscópica asesina, la bacteria Yersinia pestis. Esta bacteria trabajaba de una manera singular. Es paciente al momento de atacar, y eso la hace aún más efectiva y por lo tanto mortal. Se introduce en su huésped en un periodo de entre 16 y 23 días, en los cuales no aparecen síntomas de enfermedad alguna. Entonces pasaban otros 3 o 5 días, en los cuales ya habían síntomas y probablemente también las primeras muertes. Este mal aparecía en las ingles de los infectados, también en sus axilas e incluso en el cuello, con la inflamación de alguno de los nódulos del sistema linfático, que venía además con supuraciones y fiebres altas.
es la receta perfecta para causar en los enfermos una serie de escalofríos y delirios. El ganglio linfático inflamado era llamado bubón o carbunco. Así nace el nombre de peste bubónica. Y de la peste se desprenden otros dos tipos. La septicémica, que consistía en un contagio a través de la sangre y que se podía identificar por las manchas oscuras de la piel, de donde viene también el término de muerte negra, que recibió la epidemia. Y la segunda, la peste neumónica, que afectaba el aparato respiratorio y provocaba tos expectorante, y que por ende podía crear un contagio a través del aire. De estas dos variantes de la peste primaria, ninguna dejaba supervivientes. El siglo XIV es conocido por ser quizá el más nefasto para la vida europea. Habían guerras y pasarán hambrunas muy fuertes, pero sobre todo llegará la peste bubónica con sus terribles consecuencias. Todo parece indicar que el punto en el que inició esto, al menos para los europeos, fue en la ciudad comercial de Cafa, actualmente Feodosia, en la península de Crimea a las orillas del Mar Negro. En el año de 1346, Cafa estaba bajo asedio mongol, y en el ejército invasor habían enfermos de peste bubónica. Por mucho tiempo se afirmaba que ellos eran los culpables de la propagación de la enfermedad, pues arrojaban los cadáveres de sus muertos con catapultas al interior de los muros. Pero lo más creíble es que hayan sido las ratas el medio de propagación. Y es que así ha sido por excelencia. En cuanto los mercaderes genoveses se enteraron de la epidemia, huyeron a Italia, llevando en sus barcos o medios de transporte a un huésped inesperado, el cual llegaría a toda Europa. Era el comercio el lugar en donde se propagó la peste. Las ciudades dedicadas al contacto humano masivo eran las responsables de infectar a gente y animales, que a su vez infectaban a las villas cercanas y luego al resto de la población. Los resultados son espeluznantes. El 60 o 65% de la población en ese entonces murió. De las 80 millones de almas que habían en Europa en el año de 1347, solo quedaron 30 millones para 1353. Ahora estamos en 1918. Empieza un año en el que van a morir 50 millones de personas, el equivalente al 6% de la población mundial de ese entonces. Esto surge en Kansas, Estados Unidos, un 4 de marzo de este mismo año, o es al menos cuando se habla por primera vez de una gripe que estaba matando a varios soldados en los campos de concentración. Pues recordemos que en esta época se llevaba a cabo la Primera Guerra Mundial. 2 meses después, el 22 de mayo, el diario ABC publica en su portada que apareció una enfermedad parecida a la gripe, pero es hasta el 22 de agosto cuando se confirma el primer caso de gripe española. Esto en Brest, un puerto francés en donde se encontraban las tropas estadounidenses. Pero realmente, ¿qué llevó a esta pandemia a ser una de las más devastadoras de todos los tiempos? La respuesta es la guerra. Los países estaban más preocupados por ganar la batalla que por una enfermedad. Se vivía una crisis económica, por lo que el dinero para la ciencia y la investigación era prácticamente nulo. Y también les importaba mantener a las masas en calma, si esto es posible en una guerra, claro. Pero la idea era no alterarlos más de lo que ya estaban, por lo que la población se enteró de todo esto cuando veían a miles de personas morir por una simple gripe. Los síntomas de esta enfermedad eran muy parecidos a los de un resfriado común, agregando fiebre, dificultad para respirar, vómito,
agotamiento extremo. Las personas solían fallecer en un máximo de 5 días después de presentar estos indicios. Pero volvemos a lo mismo. Esto se debe a que no había recursos, falta de medicamentos y de instrumentos para protegerse. Los lugares eran insalubres y solían estar hasta más de 50 personas en la misma habitación. Esta pandemia tiene algo muy particular. Los principales afectados eran gente joven y sana, de entre 20 y 40 años de edad, a comparación de otras enfermedades que suelen atacar a infantes y personas mayores. Investigaciones más recientes dicen que esto se debe a que las personas nacidas entre los años 1880 y 1900 fueron expuestas a un virus, el H3N8, lo que facilitó el contagio de la gripe española. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, España. Fueron solo algunos de los lugares en donde estuvo presente esta nueva gripe, matando a toda la gente a diestra y siniestra. Durante 3 largos años estuvo presente en todo el mundo. Fue en 1920 cuando por fin los humanos logran superar esta gran prueba. Y por último, te dejamos un dato curioso sobre esta pandemia por si te atacaban los temas de conversación. El nombre gripe española surge porque España fue el país que más le dio difusión y no censuró la información. La prensa se enfocó en mantener informada a su población y al resto del mundo, ya que este país se mantuvo neutral durante todo el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Actualmente estamos viviendo una pandemia en el mundo. No solo es Europa como en las historias anteriores. Aunque hubo algunas epidemias en América, estas fueron a causa de los invasores y colonizadores de aquella época, pero no llegaron a la escala mundial. Hoy, el coronavirus COVID-19 es el reto. Piensen en el siglo XIV, un siglo desastroso en el que el panorama no pintaba bien. Pero hoy en día tú tienes las comodidades que ni los reyes de aquellos tiempos pudieron imaginar. El coronavirus es una familia de virus con un pasado extenso. Es una familia que fue descubierta en la década de los 60, y estos provocan distintas enfermedades que van desde un resfriado o gripe común hasta un síndrome respiratorio grave. Eso podría causar una neumonía fatal para el enfermo. Aunque parezca increíble, es posible que tú hayas tenido en alguna parte de tu vida un contagio por coronavirus. Y es que gran parte de ellos no tienen la capacidad de matarte si estás completamente sano. Como te decía, algunos solo pueden darte gripe. El coronavirus visto desde un microscopio tiene una forma de halo, o más bien de una corona. Y ahora ya sabes el origen de su nombre. Es un virus que se puede presentar tanto en humanos como en animales. Exacto. Estamos frente a otro caso de zoonosis. En los últimos años han sido 3 brotes epidémicos importantes causados por coronavirus. El síndrome respiratorio agudo y grave, conocido como SARS, el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, o sea el MERS, y el COVID-19, que a finales de diciembre de 2019 se notificaron los primeros casos de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan. Desde entonces, el conteo de nuevos infectados por el virus SARS-CoV-2, inicialmente llamado 2019 nCoV, de ahí el nombre de COVID-19, ha sido continuo y su transmisión de persona a persona se ha acelerado. Los casos declarados de neumonía de Wuhan ya superan con creces a los de la epidemia del SARS.
pero la tasa de mortandad es más baja. La Organización Mundial de la Salud declaró a esta última situación como pandemia. Hay infectados en la mayoría de los países y cada uno está tomando medidas sanitarias para prevenir el contagio. Hasta ahora solo existen teorías de cómo se originó este mal. Algunos apuntan a la zoonosis. De hecho, los primeros casos se han relacionado con un mercado de animales vivos de la ciudad de Wuhan, en China. Como en otros virus que causan neumonía, cuando se transmiten en humanos, el contagio se produce generalmente por vía respiratoria, a través de las gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, estornudan o con el simple hecho de hablar. Según la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19 se caracteriza por síntomas leves, como lo son el dolor de garganta, tos y fiebre. La enfermedad puede ser más grave en algunas personas y provocar neumonía o dificultades respiratorias. Más raramente puede ser mortal. Las personas de edad avanzada y aquellos con otras afecciones médicas como asma, diabetes o cardiopatías pueden ser más vulnerables y enfermar de gravedad. Los síntomas y signos pueden ser el dolor de garganta, tos, fiebre y dificultad para respirar en casos graves. Claro que para determinar si una persona está infectada por COVID-19, tiene que acudir con expertos y profesionales de la salud, pues son ellos los únicos capaces de confirmar o negar la enfermedad de un paciente. La precaución ante todo. Hasta la fecha no se dispone de vacuna alguna ni de tratamiento específico para combatir la infección por coronavirus. Mantener una higiene básica es la forma más eficaz de evitar contraer este virus en los lugares en los que existe un mayor riesgo de transmisión, fundamentalmente las zonas en las que se han registrado casos. Es conveniente lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto con personas ya infectadas, protegiendo especialmente ojos, nariz y boca. A las personas infectadas o que crean que pueden estarlo, se les aconseja el uso de cubrebocas y usar pañuelos para cubrirse la nariz y la boca cuando se tose o se estornuda. Claro, las personas sanas no necesitan usar cubrebocas, solo los enfermos o las personas que creen estar enfermas. Pues si todos usamos, contribuimos al desabasto y a un pánico general. Confiemos en que las cosas irán mejor, siempre y cuando seamos precavidos. Ya sabes sobre las grandes enfermedades, las más temidas plagas y la historia que permanece, como la sombra de nuestros actuales conocimientos. Luego de esto del COVID-19, ¿has escuchado sobre las poblaciones vulnerables que puede llegar a afectar de manera grave este virus? De entre ellos diabéticos y personas con problemas de peso. A manera de reflexión te invito a que pienses en las personas que conoces, específicamente en las que tienen sobrepeso, obesidad o diabetes. Seguramente conoces a alguien, y esta enfermedad parece ser tan normal. Nadie se alarma por los números tan altos de enfermos en este sector, y yo entiendo que no se pueden comparar estos dos casos. Pero siempre es bueno pensar y preguntarse, ¿qué haremos para mejorar nuestra salud? Este podcast es producto de las habilidades de Lorena Ugalde en la edición y redacción de una parte de este documento. Las ideas y la voz son de quien te acompañó hoy, Carlos Tagle. Espero que vuelvas a escogernos pronto y muchas gracias por habernos escuchado.